Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este primer webinar de este ciclo llamado Desafíos Post Pandemia, que hemos organizado desde la Fundación Carlos Vidal Espantoso en conjunto con ICARE, donde vamos a repasar las 20 mejores prácticas laborales que resultaron finalistas en la edición especial 2020 del Premio Carlos Vidal Espantoso y que fueron implementados durante los inicios de la pandemia. Primero, quiero invitarlos a todos a participar del panel de conversación que tendremos durante el webinar, hacia el final, después de la presentación de cada empresa, a través de el correo. Nos pueden enviar sus preguntas al correo preguntas@fundacioncarlosvial.cl y ahí nosotros vamos a revisar sus preguntas y van a poder participar de esa manera. Primero, también quiero conversar un poco del contexto, del panorama actual, que estaba marcado por incertidumbres, cuarentena, y que ha tenido fuertes consecuencias en la salud mental, nos ha obligado a hacer y hacer las cosas de un modo diferente frente a esta realidad. Y el rol de las empresas ha sido determinante. Hemos visto cómo la salud física y mental de los trabajadores se ha tornado como un foco especial de atención, sobre todo en las compañías. Así que por eso este primer webinar con el que abrimos este ciclo es sobre apoyo integral de salud mental, en el que contaremos con la participación de dos empresas, Caja Los Andes y Metro de Santiago. Primero vamos, antes de darle el paso a las empresas para conocer un poco más de la experiencia que ellos tuvieron y que nos cuenten, vamos a recibir a la directora ejecutiva de nuestra fundación, Carlos Vidal Espantoso, Isabel Vial, que nos va a dar la bienvenida a este ciclo. Isabel, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer capítulo de las 20 mejores prácticas, los desafíos post pandemia. En primer lugar, agradecer ICARE. Es un honor para la Fundación Carlos Vial tener esta alianza con esta gran comunidad, este lugar de encuentro, de conversaciones del hoy y del futuro, y que representa una enorme diversidad de empresas y de trabajadores que conviven en el Chile de hoy. Hoy, juntos, Fundación ICARE, queremos difundir con mucha fuerza, con evidencia, con rigurosidad, las 20 mejores prácticas que un jurado de lujo seleccionó en el Premio Carlos Vidal Espantoso 2020. El año pasado la pandemia nos obligó a cambiar diferentes aspectos de nuestras vidas. Vimos que los colegios y las universidades tuvieron que cambiar sus clases presenciales a online, las oficinas implementaron el teletrabajo, tuvimos que aprender en distintas formas, tanto por el lado presencial, con disciplina, estrictos protocolos, también aprender a seguir trabajando desde un computador, saliendo lo mínimo posible de nuestras casas. Aprendimos poco a vivir el hoy, a cuidarnos y adaptarnos en un mundo sin certezas. En este contexto, la Fundación también modificó el premio para enfocarlo en las prácticas que las diferentes empresas estaban implementando para hacer frente a esta emergencia, y a través quisimos destacar a las mejores. Fueron finalmente 20 prácticas de 16 empresas las que fueron reconocidas y sobre las que vamos hoy día a profundizar, o sea, hoy y en los 10 capítulos próximos, a profundizar en este ciclo de webinars. Muchos hablan de la humanización de la empresa, que en un muy corto lapso de tiempo tuvo que adaptarse y ser flexible, demostrando esta gran adaptación al cambio. A través de la historia son los grandes quiebres, como la pandemia que vivimos, los que provocan cambios profundos en la sociedad. Y estamos ante uno de esos cambios. Estos quiebres nos movilizan, nos impulsan a buscar nuevos caminos y cuestionar cosas que posiblemente no habíamos reflexionado, o al menos no se habrían modificado con la rapidez que obligan las circunstancias. La pandemia ha tenido un efecto transformador en las personas, en la sociedad y por supuesto en las organizaciones, refundando el cómo abordamos post pandemia las relaciones laborales dentro de las empresas. Estos 10 capítulos recogen los desafíos que hemos enfrentado desde el estallido social y cómo estos se van a proyectar en el futuro.
Desde la Fundación tenemos la convicción de que son los cambios positivos que han llegado para quedarse. Y ahora es labor de todos analizar qué recogemos y cómo los incorporamos a nuestra vida cotidiana. Buscamos también inspirar a otras empresas, por eso queremos compartirlo, poniendo a disposición toda la información a través de la web para que cualquiera pueda consultarlo. Lo hemos hecho de una manera, desde el usuario, hemos hecho unas cápsulas para que ustedes puedan mirar la práctica ya realizada y puedan desde ahí poder implementarla en sus empresas. A través de la web también pueden recoger toda la información que ustedes necesiten. Ojalá desde estas prácticas podamos visibilizar los grandes desafíos y cómo enfrentarlos, entendiendo que cada empresa es distinta, que las pymes, por ejemplo, tienen menos estructura, pero que también pueden recoger desde su propia realidad y necesidades. Esperamos que disfruten estos capítulos, que tengan aprendizaje y que lo puedan implementar para tener una sociedad más plena y un Chile mejor. Muchas gracias. Te dejo a ti, Bernardita. Muchas gracias, Isabel. Sin duda son tiempos de cambio, son tiempos complejos, pero que todos hemos aprendido de alguna manera algo. Y en ese contexto es donde queremos conocer ahora la primera empresa que nos acompaña, que es Metro de Santiago. Ellos implementaron un programa de apoyo a salud mental que tuvo el objetivo de fortalecer la salud física, emocional y promover el autocuidado. Por otro lado, vamos a también estar con Caja Los Andes, quien implementó el programa Asegurando la Salud Física y Emocional de nuestros colaboradores, dirigido al bienestar de los trabajadores y sus familias. Vamos a empezar primero con un video, una cápsula donde vamos a conocer el testimonio en primera persona de alguien de Metro que se benefició de esta práctica, y después Francisca Bermeo Solo, subgerente de formación y desarrollo de Metro Santiago, nos va a hablar un poco más de la práctica y va a profundizar en ella para que nosotros podamos entender bien cómo funciona. Así que ahora vamos con el video. En lo personal, para mí fue súper complejo ver cómo los colegas se enfermaban. Tengo que decirlo que lamentablemente algunos fallecieron. Entonces es una carga emocional muy fuerte, que uno tiene que de alguna u otra manera poder liberarse de ella. Siempre he trabajado como jefe de estación en distintas líneas y claramente he conocido distintas realidades que te da la misma experiencia y los años. Siento que hemos tenido desafíos súper importantes que enfrentar y a los cuales hemos tenido que saber lidiar desde el inicio del estallido social. Nosotros como trabajadores estuvimos expuestos a muchas situaciones complejas de las cuales difícilmente habíamos vivido anteriormente. Con esto llegó también la pandemia, donde nos tuvimos que enfrentar a un riesgo mayor. Ya aquí estamos hablando de un riesgo vital. Tuvimos muchos desafíos y muchas complejidades que nos hizo el día a día un poco más pesado. Es una arista de elementos que empezaron a calar hondo en la vida de los metrinos. Plenamente es el nombre que le pusimos a este programa, que reúne una serie de iniciativas que lo que pretenden es dar herramientas concretas y espacios también, estos espacios de diálogo, de conversación en entornos protegidos que permitieran rescatar aprendizajes, recursos internos, y de esta manera fortalecer la resiliencia de cada uno de los participantes. Tenemos todavía charlas con temáticas relacionadas con las situaciones de pandemia, un teléfono de apoyo emocional para las personas que lo requieran,
Y también la posibilidad para los trabajadores y de todos quienes trabajamos en Metro, digamos, de pedir también atención psicológica. Llevar 16 años en una empresa, uno genera lazos muy fuertes con la gente. Amistades, colegas de muchos años, y enterarse de que están pasando por momentos difíciles, entonces te afecta emocionalmente. Cuando tú no tienes las herramientas, cuando tú no sabes qué hacer, o no hay alguien que te pueda orientar o te pueda dirigir o te pueda sugerir alguna solución, no encuentras salida. Hay tantos elementos que este programa contempla, que al final, si tú sabes utilizar esta herramienta que está ahí disponible, claramente que puedes venir a trabajar tranquilo y sobre todo mantener la tranquilidad en tu casa. Empresas contratistas, gente de planta, en el fondo somos todos bajo un mismo nombre, Metro. Bueno, muy buenos días a todos. Ahí veíamos a Darío, uno de los 4.400 trabajadores de Metro que han dado vida a este programa plenamente al participar de manera súper activa en las distintas instancias que este programa tiene. ¿Ya? Voy a compartir algo muy cortito, pero que es para poder contarles un poco más de cómo surge esto y en qué estamos ahora. Y también, bueno, obviamente agradecer, ¿cierto?, la oportunidad que nos da la Fundación Carlos Vial Espantoso y también ICARE, porque para Metro sin duda que es un orgullo estar hoy día presentando acá este programa que pone en el centro a las personas, ¿ya? Bueno, como todos saben, en el estallido social nosotros nos vimos súper afectados, trabajadores, ¿cierto?, con situaciones bien dolorosas, traumáticas, lo que nos llevó a tener que implementar de manera muy rápida situaciones o instancias en que pudiéramos darles contención emocional, y es aquí donde surge esta práctica a la que se refería Darío y que es la que queremos presentar hoy día, que es la de los conversatorios, ¿ya? El conversatorio es una práctica que en realidad es súper simple, pero que es tan simple como efectiva, porque se trata de instancias que tienen varias características. Por un lado son de inscripción voluntaria, funciona en grupos pequeños, ¿ya? Están liderados por una psicóloga o psicólogo, y en esta instancia lo que se busca es que los trabajadores o las personas puedan ir en primer lugar conectándose, ¿cierto?, con las emociones dolorosas o fuertes vividas, con las vivencias, ¿cierto? Ir poniéndoles nombre y de esta manera poder, ¿cierto?, comentarlas, conversarlas, compartirlas con este grupo que se forma de compañeros de trabajo, y por supuesto a partir de esto poder ir rescatando lo positivo que puede surgir, ¿cierto?, como un recurso emocional nuevo que uno a lo mejor no tenía antes o no tenía conciencia de que lo tenía, y de esta manera ir sin duda fortaleciendo la resiliencia de cada uno como persona, ¿ya? Esta práctica nosotros la difundimos de manera súper fuerte y permanente, la seguimos implementando hoy día en el escenario de pandemia, y es algo que ha resultado muy, muy exitoso, ¿ya? Entonces, resulta como súper simple, pero la verdad es que la efectividad y la vivencia de las personas ahí es como bien de catarsis, de poder sentirse acompañado, de poder sacar algo nuevo, de ver una cosa distinta a la sensación que es con la que uno llega ahí, ¿ya? Así que esa es la práctica que queríamos nosotros compartir hoy día. Pero bueno, lo seguimos haciendo hoy día hasta el día de hoy, tenemos inscripciones toda la semana, entonces ha resultado súper exitoso, como les comentaba.
Apareció, nosotros después del estallido social nos estábamos preparando para un marzo un poco complicado, pero finalmente fue más complicado de lo pensado porque apareció la pandemia, ¿ya? Y en este escenario, algo que nosotros habíamos venido trabajando desde el estallido, desde el 2019, de una manera un poco más informal, le dimos forma, ¿ya? Y se incluyó entonces en lo que es nuestra estrategia como metro, y entonces en los valores que siempre ha estado muy arraigado, es un valor central de metro, la seguridad, vista como la seguridad física, el no accidentes en el trabajo, se incorpora una dimensión que es la de la salud mental. Entonces, ya en nuestros valores tenemos hoy incorporado la seguridad tanto física como mental de los trabajadores. Y de la misma forma, en el plan estratégico de Metro se incorpora como objetivo el fortalecer la salud, la seguridad física y mental, promoviendo además el autocuidado, ¿ya? Partimos, y esto es súper breve, definiendo lo que es la salud mental. Definimos también pilares para poder armar una estrategia en que está obviamente contenida la promoción, la prevención, el tratamiento y la recuperación, ya cuando hay síntomas o situaciones un poco más complejas, y todas las iniciativas del programa se insertan en alguno de estos tres pilares. De esta manera nosotros constituimos en la gerencia corporativa de personas y también con el área de comunicaciones de la gerencia de clientes de sostenibilidad, una mesa interdisciplinaria, que es lo que le dio una tremenda riqueza a este programa, porque las acciones o la iniciativa iban surgiendo desde distintas miradas, ya desde profesionales de la salud, de prevención de riesgos, de ingenieros. Entonces fue un programa muy rico y que abordaba distintas aristas, le llamamos plenamente. Y esto fue difundido, ¿cierto?, de manera súper constante por todos los medios internos de comunicación con Eje Cuenta Metro, y esto siempre acompañando un programa muy sólido y muy robusto que se hizo en términos de prevención de COVID, ¿ya? El objetivo del programa Plenamente, nosotros lo definimos como el poder, ¿cierto?, fortalecer el estado emocional y promover la salud mental positiva de los trabajadores de Metro en el contexto actual, potenciando el bienestar de las personas y así instalar una cultura de salud mental. Y eso se los quería mencionar porque nosotros hoy día vemos esto no solo como algo para este año o con la pandemia, sino que queremos que sea parte de la cultura el poder hablar de la salud mental. En un principio costó un poco instalar o empezar a hablar de la salud mental asociado un poco como un estigma, ¿ya? Pero hemos hecho un trabajo en que esto ya no es tan así, pero sin duda que queremos seguir trabajando esto a futuro y por los años que vienen, dándole la importancia que tiene el tema. Ahora, acá aparecen algunas de las iniciativas, aparecen, que son muchas más, pero bueno, tenemos charlas de prevención de distintos temas, diálogos para líderes que se enfocaron en líderes de mantenimiento y operaciones en una primera instancia, que son quienes tienen a su cargo a la mayor cantidad de gente que trabaja en Metro. ¿Ya? Los conversatorios, tenemos un fondo de apoyo emocional que funciona 24/7, ¿ya? Para personas que puedan presentar alguna situación de crisis en algún momento. Primeros auxilios psicológicos en las personas o pensado en las personas que están en terreno, ¿ya? Principalmente en las estaciones. Y bueno, esto obviamente siempre medido a través de indicadores tales como la encuesta Pulso, que aplicamos su primera edición cuando empezamos el programa, lo que nos dio muchas luces para poder, ¿cierto?, diseñar las acciones que tuvieran que ver con lo que estaba sintiendo, lo que le estaba pasando a la gente. Y indicadores orientados al mejoramiento, que tienen que ver con la satisfacción de las personas que participan en los programas, y también indicadores de participación en términos del alcance o cuántas personas estamos pudiendo llegar. Todo acompañado de una campaña comunicacional súper fuerte y constante que permita que todos quienes trabajamos en Metro podamos estar informados y podamos acceder a estas instancias que fortalecen entonces y promueven el autocuidado y la salud mental. Así que eso, muchas gracias. Espero estar en tiempo, Bernardita.
Sí, perfecto, muchas gracias, María José. Estamos súper bien en tiempo, así que podemos seguir. Muy interesante lo que hace Metro, después profundizaremos un poco más en eso en el panel de conversación. Ahora quiero presentar a Caja Los Andes con su, con su, con su práctica, para conocer un poco más también el trabajo que realizaron ellos a través de un video testimonio de un colaborador de esa empresa que nos va a contar al respecto de esta práctica. Y luego María José Líbano, gerente de Cultura y Desarrollo de Caja Los Andes, nos va a entregar más detalles de su implementación. Así que aquí los dejo en el video de Caja Los Andes y luego le doy pase a María José. La verdad que no podía ni hablar. De verdad que fue un momento terrible, terrible, terrible. De verdad que nunca había vivido algo así. Yo en la caja voy a cumplir 9 años. Empecé a trabajar el 14 de enero del 2013. Uno de los hitos más importantes que ha marcado mi vida en la caja, fue el nacimiento de mi hijo. Y bueno, estuve con mi postnatal, obviamente como correspondía, pero cuando tenía 3 meses, Agustín, salió su discapacidad, que es su acondroplasia. En realidad yo creo que tenía que caer en Caja Los Andes a trabajar. Yo soy muy creyente en Dios y yo creo que Dios me mandó a Caja Los Andes porque sabía que venía mi hijo. Lo más caótico para que nos pilló la pandemia en la caja, porque yo soy de la gerencia de tecnología. Entonces la pandemia vino a pegarnos fuertemente en la parte tecnológica a todos. El año pasado yo la verdad que colapsé un rato. En septiembre me vinieron, estaba en reunión, terminé así como la tercera reunión del día y me vinieron crisis de pánico y crisis de angustia. Y yo sentí que me moría. Y entre eso me llama después mi jefe, Richard, y me dice: Marcia, hay un teléfono de la caja que tenemos psicólogo. Cuando partió la pandemia, nuestra primera preocupación fue cuidar a todos nuestros colaboradores. Lo más evidente era cuidarlos desde el punto de vista de la salud, evitar los contagios. Sin embargo, nos dimos cuenta muy luego que la afectación en las personas iba a ir mucho más allá que los riesgos de salud. Y por eso empezamos un plan muy completo de apoyo emocional en ese sentido. Este estuvo conformado por una serie de actividades, webinar que tocaron distintas temáticas para los distintos tipos de personas que trabajan en la caja, que tienen que ver con el manejo del estrés, con el control de las emociones, con cómo enfrentar también situaciones familiares que son distintas. Pusimos también una línea permanente que hasta el día de hoy continúa de acompañamiento psicológico para quienes estén un poquito más allá, complicados con esta situación, tuvieran siempre un acompañamiento. Este abuelo me gusta Por lo menos es súper bueno sentirme que estoy apoyada. Ahora, si pudiera decirte yo como estuve el año pasado y a cómo estoy ahora, mucho mejor. Cuidando a nuestras personas, podemos entregar el servicio que necesitamos a nuestros afiliados. Es la única forma de mejorar la calidad de vida de millones de personas. Buenos días a todos y a todas. Tengo una misión muy importante que es poder explicarles en más detalle lo que acabamos de ver en este video maravilloso donde Marcela nos contaba su experiencia. Yo sé que en estos tiempos de tanta incertidumbre, tantos constantes cambios que hemos tenido, se ha vuelto cada vez más indispensable para todos nosotros hacer acciones que brinden seguridad y bienestar integral para todas las personas. Por eso quiero contarles un poquito más en detalle cómo lo hicimos nosotros en Caja Los Andes. Lo primero fue que nos conectamos con nuestro valor, que es las personas son lo primero. Por eso pusimos foco en ellas y trabajamos en un plan integral de apoyo emocional, como nos contaba Paola en el video.
Nuestra primera iniciativa fue, lógicamente, entregar todas las medidas de apoyo y protección para todas aquellas sucursales que estaban trabajando de manera presencial. Nosotros tenemos sucursales de Arica por venir, y nos mantuvimos en esta dualidad, alguna gente presencial y otros nos fuimos a trabajar remota. Durante todo este proceso nos preocupamos primero de eso, pero al poco andar nos dimos cuenta que esto no iba a ser suficiente, que tanto en el ámbito personal como en el laboral y como en el familiar también había una emoción que estaba tomando principal protagonista en la vida de cada uno de nosotros, y que era la preocupación. Y nos preguntamos cómo entonces nosotros nos podemos hacer cargo y podemos ayudar a todas estas personas que están sintiendo esta emoción. En eso nos propusimos este programa con 4 focos principales. El primero de ellos es entregar escucha, acogida y contención emocional. El segundo foco que le dimos es cómo educar en torno a todo lo que tiene que ver con el COVID, y con especial cuidado en todas las personas que tenían diversas necesidades. Una tercera línea que creamos fue de apoyo a las personas que lideran, porque cuando nosotros estamos liderando, el cargo cambió un poco, no solamente había que manejar a lo mejor nuestras propias emociones que estaban fuertes en ese minuto, sino que además había un rol en contener y acompañar a todos los equipos que tenían a cargo. Y por último, pero no menos importante, hicimos un plan de reconocimiento muy potente, en el cual entregamos agradecimiento a todos los colaboradores, pero particularmente a aquellos que en estos tiempos pusieron lo mejor de sí. Pues si el reconocimiento es algo crítico en toda la gestión de personas, en estos momentos se vuelve aún más importante, y me imagino que muchos de ustedes también lo vivió así. El COVID reforzó todos estos mecanismos de escucha que nosotros teníamos en la organización. Me imagino que también ustedes hicieron encuestas, entrevistas, focus group, pero además nosotros nos conectamos con una herramienta que llevamos muchos años utilizando, que se llama internamente Check-in Emocional. Check-in es una app que sale 2 veces a la semana, y en la cual podemos hacer un pulso y escuchar a todos nuestros colaboradores para saber cómo están. Este instrumento demostró ser muy, muy sensible a las circunstancias que estábamos viviendo en ese momento, y también muy útil para poder recibir sugerencias y solicitudes de todas las personas a nivel nacional. Esto se transformó en el input que creó este programa que le estamos contando hoy. De este modo quiero poder contarles un poco más de actividades en estos ámbitos. La primera que hicimos fue contar con asistencia psicológica, que se encontraba de manera permanente y que era para todos nuestros colaboradores, y íbamos ajustando la necesidad y el formato en que se entregaba esta asistencia acorde a la necesidad que tenía cada una de las personas. También desarrollamos una serie de talleres vía online, en los cuales se trabajaron temáticas como educación emocional, manejo de la vida laboral y también de la vida familiar. Y es así como nuestro programa no solamente fue orientado hacia los colaboradores de la Caja y su rol profesional como tal, sino que además incluía todos los entornos más cercanos. Y por eso algunos talleres, por ejemplo, fueron dirigidos a niños, otros a adolescentes, y también algunos a parejas en pandemia. Lo fuimos creando en base también a lo que íbamos escuchando de nuestros colaboradores. Además, este cambio, cuando pasamos de modalidad de trabajo 100% presencial a remoto, generó algunas incertidumbres en las personas, sintiéndose en algunos casos con menores herramientas para poder enfrentar esta nueva forma de trabajo. Y esto nos llevó además a desarrollar un plan de formación para poder apalancar estas brechas en ámbitos que iban desde herramientas tecnológicas necesarias en el fondo para poder desarrollar el trabajo del día a día, pasando por la administración del tiempo, seguridad en el hogar, hasta programas de trabajo en equipo y de liderazgo. Y todas estas herramientas fueron entregadas de maneras diversas, por ejemplo a través de webinar, e-learning, cápsulas y muchas otras. Como comentaba antes, quiero destacar que nuestros más de 300 líderes tuvieron que enfrentar un doble desafío. Por un lado, esta dificultad personal que tuvimos en este periodo,
pero también por otro, este rol clave en el liderar y contener a los equipos en este contexto complejo. Por esto, desarrollamos un programa especialmente dirigido a ellos, que titulamos Liderar emociones en tiempos de COVID. En este nosotros enseñábamos prácticas sobre el manejo de emociones que eran posibles aplicar a manera personal, propia, en los equipos de trabajo y también con todos nuestros afiliados. De esta forma, así podíamos entregar apoyo constante y permanente. Nuestros valores como corporación son los pilares fundamentales que nos motivaron a alcanzar todo esto y que nos motivan día a día a alcanzar el bienestar social. Esto es parte de nuestra cultura como caja y es por eso que constantemente, como les decía, reconocemos a quienes trabajan inspirados en todas las conductas que van alineados a estos valores. La práctica de reconocer se tornó más relevante para nosotros y eran presididas principalmente por nuestro gerente general. De esta manera mostrábamos la importancia que tenían estas instancias para nosotros. Para ir finalizando, no quiero dejar de contarles que, como veíamos en el video, en Caja Los Andes tenemos un especial compromiso con la diversidad y con la inclusión. Y eso se demuestra por la participación de un más de 2% de colaboradores en situación de discapacidad. Y como parte de las iniciativas que tenemos en esta temática, tenemos un comité de inclusión junto con el cual diseñamos un programa que se llamaba Red de Familias Diversas e Inclusivas. Este programa, que parte a inicios del 2020, trabajó en talleres especialmente dirigidos para personas en situación de discapacidad, para los cuidadores tanto de niños como de personas mayores y para el entorno familiar de cada persona. No puedo no reconocer en este momento que todas estas prácticas que les comenté hoy fueron realizadas gracias al trabajo y pasión de las mismas personas que componen Caja Los Andes, y reflejan el compromiso que tenemos con los colaboradores, con su familia y con los entornos, porque sabemos que ellos son el corazón de la empresa, lo creemos firmemente y lo vivimos día a día, así que también agradecer a todos los equipos que participaron en esto. Y por supuesto a todos ustedes que nos están escuchando hoy, muchas gracias por su tiempo. Bernardita, gracias a ti también por este importante evento en el cual estamos participando hoy. Muchas gracias a ti, María José, y a todos por haber participado también, por estar acompañándonos y por compartir la experiencia que han tenido todos desde sus empresas y desde ahí también ojalá poder inspirar a otras y que adopten alguna de estas prácticas. Bueno, ahora quiero dar paso al panel de conversación donde nos van a acompañar Patricio Baronti, por una parte gerente corporativo de personas de Metro, Paola Vicentini, gerente corporativa de personas de Caja Los Andes, y también Daniela Campos, jefa técnico de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad, como experta en el tema para que nos pueda acompañar. También les quiero recordar que si tienen cualquier pregunta, si quieren participar, si quieren dirigirse a nuestros expertos, lo pueden hacer a través de este correo que está apareciendo ahí en pantalla, preguntas@Fundación Carlos Vial. Y las preguntas que nos vayan llegando las vamos a ir leyendo acá en el panel. Bueno, bienvenidos a todos los que nos acompañan ahora. Quiero partir con Daniela, la experta que nos acompaña. Entonces tú como experta, ¿nos podrías contar un poco de las cifras? ¿Qué nos dicen los estudios últimamente? Porque entiendo que ha habido estudios de cómo hemos ido... cómo han ido cambiando nuestras emociones por la pandemia, cómo ha aumentado el estrés, la ansiedad, y cómo crees que se está afrontando este tema en las empresas. Sí, hola, buenos días. Sí, han habido muchos estudios, y de hecho, obviamente, estudios mundiales, y además teníamos estudios previos. Cuando partió el tema de la pandemia en febrero del 2020, empezaron a aparecer unos metaanálisis de lo que había pasado en el impacto de la pandemia por el SARS y por el ébola, entonces ya nos daba un poco de indicadores respecto a lo que iba a pasar, por ejemplo, con las cuarentenas. En el caso de Chile, nosotros en la Asociación Chilena de Seguridad hicimos un estudio longitudinal con el Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, que lo hicimos con una muestra representativa de la población nacional entre 21 y 68 años,
Y bueno, como un estudio longitudinal ya tenemos 3 mediciones, por la cual podemos hacer comparaciones. Fue una en julio del año pasado, luego en diciembre, que acuérdense que en diciembre estábamos saliendo de la cuarentena, entonces también vimos una diferencia a nivel sintomático. La tercera medición la tuvimos en abril, vamos a tener una cuarta medición ahora en septiembre, y ya tenemos 2 mediciones más que no tenemos fecha, pero va a ser un estudio muy relevante, además que es representativo de la población chilena. Una de las cosas que aparecieron ya en la última medición, es que 1 de cada 3 personas en Chile adulta presenta síntomas indicativos de salud mental, específicamente un 33%, asociado a presencia o sospecha de problemas de salud mental, versus un 27% que apareció en septiembre, subió bastante. Ahora, claro, tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia entre síntoma y trastorno, entonces probablemente todos los que estamos acá y que estamos escuchando esto, en la última semana hemos tenido un par de síntomas ansiosos, un par de síntomas depresivos, quizás, no sé, las cosas ya no nos gustan tanto como nos gustaban, nos cuesta más obtener placer, estamos teniendo algunos problemas para conciliar el sueño, estamos teniendo, no sé, problemas que estamos muy nerviosos, como esta sensación de que va a pasar algo malo. Entonces, en ese sentido, claro, hay que diferenciar, estamos hablando de sintomatología y no de trastorno propiamente tal. Lo que sí me gustaría hacer un doble clic es, en función del tiempo, digamos, hablarte de cuatro datos relevantes. El primero tiene que ver con la anedonia, que es esto que yo les comentaba de el ser menos capaz de disfrutar de las actividades cotidianas, que es un síntoma muy depresivo, que básicamente tiene que ver con esta sensación de que las cosas que antes me daban placer, las cosas normales que me dan placer, ahora ya no me dan tanto placer. Desde tomarse un helado hasta leer un libro, digamos. Y eso ahí han ido al alza desde la primera medición. Y hoy vemos que tenemos que la población adulta ya tiene un 51% de sintomatología relacionada con anedonia, ahora en abril de 2021. Respecto al tema depresivo, ¿no es cierto? La sospecha de síntomas depresivos aumentó, acuérdense que estaba hablando de síntomas, no de trastorno, aumentó un 47% versus un 38% en diciembre. Y lo que es también importante, y que también además es muy similar a lo que nos muestran las investigaciones internacionales, es que los síntomas moderados severos van en aumento. Entonces, no solamente es que la mayor parte de la población se está sintiendo deprimido, sino que además hay un porcentaje de la población, actualmente el 6%, que está con síntomas moderados severos. Y por otro lado también el tema de los trastornos del sueño. Y esto es súper interesante y me gustaría que todos los que me están escuchando hoy pongan una bandera al respecto, porque la verdad es que no hay investigación respecto al impacto de la salud mental por la pandemia que no hable de los trastornos del sueño. Hay algunos países en donde los síntomas depresivos bajan, hay otros países en donde los síntomas ansiosos suben, hay unos países en donde ya se están mostrando síntomas relacionados a trastornos estrés-postraumáticos, pero la sintomatología relacionada con trastorno del sueño es transversal. Y yo creo que ustedes lo han leído en los medios de comunicación, que en Chile han aumentado las demandas de pastillas para dormir en un 32% entre el 2019 y el 2021. Acuérdense, cuando hablo de problemas para dormir, estoy hablando de problemas para conciliar el sueño, o problemas para mantenerme durmiendo, o problemas para despertarme a la hora que yo quisiera despertarme. Hoy día hay muchas personas que ponen la alarma a las 7 de la mañana, pero en cambio a las 5:30 se despiertan y después no pueden volver a dormir. Y este estudio concluyó que un 47% en total tiene problemáticas relacionadas con sueño. Y los mayores problemas son en quedarse dormido. Se presenta muy fuerte, especialmente entre los 45 y 54 años. Yo diría que toda la sintomatología en general aparece más fuerte. Nosotros pensábamos que iba a ser más en adulto mayor, y no, fue más fuerte en los 45 y 54 años. Respecto al tema del sueño, algo que me parece interesante, que no apareció en el estudio, pero que está apareciendo harto en investigaciones actuales, tiene que ver con algo que no sé bien cómo se podría traducir, pero básicamente se le llama el Revenge Bedtime Procrastination, que es como la procrastinación por venganza en el momento de dormir.
y es que las personas se están quedando más tarde, se están quedando despiertas más tarde de lo que desean en un intento como de tener control sobre la noche, porque perciben muchas veces como inconscientemente como que están carentes de influencia sobre los eventos del día. Entonces, y eso se da especialmente para las personas que están sintiendo que hay mucha sobrecarga laboral. Entonces, como estoy teniendo muchas cosas, estoy haciendo teletrabajo, por ejemplo, y además preocupándome de la tarea de los niños, y estoy haciendo tantas cosas, que como en venganza, empiezo a procrastinar a la hora del dormir. Entonces, en vez de acostarme a las, no sé, 10 de la noche, cuando ya está, todo el mundo está más o menos durmiendo, a las 10 de la noche yo empiezo a revisar el celular o empiezo a ver televisión como en venganza. Y eso obviamente aumenta la sintomatología relacionada con trastorno del sueño. Y ya para cerrar tu pregunta, bueno, tenemos grupos de riesgo aumentado que presentan mayor prevalencia de problemas de salud mental. La mayor prevalencia de problemas de salud mental se da especialmente en separados, en solteros versus viudos, casados o convivientes, ¿sí? También las condiciones de vivienda están muy relacionadas con la presencia de problemas de salud mental, especialmente cuando hay menos de 10 metros cuadrados por persona. Y en ese sentido los estudios son muy claros, ¿eh? A menor superficie de la vivienda por persona, la prevalencia de problemas de salud mental es mayor. También especialmente en personas que están en viviendas sin balcón, sin terraza, sin patio o sin jardín. Tienen mayor prevalencia de problemas de salud mental que el grupo con comparación. Y también además nos dice, ¿no es cierto? Pucha, parece que tenemos que ser empáticos con la realidad de cada uno, especialmente al entender el teletrabajo. Es muy diferente vivir en una casa con patio y facilidades para conectarse. Eso hace más fácil el poder hacer una distancia psicológica también entre lo que es laboral y lo que es doméstico. Bueno, respecto al género, las mujeres tienen 37% más prevalencia de problemas de salud mental que los hombres, el hombre un 28%, por eso en promedio el 33%. Eso generalmente se da en temas de salud mental. La edad, yo les decía, la proporción es generalmente de 45 a 54 años, luego el tramo siguiente de 55 a 68. Y otra cosa que creo que es muy relevante, y que se pone sobre la mesa el día de hoy, tiene que ver con que el trabajo es un factor protector. Las personas hoy, los ocupados, quienes tienen trabajo, presentan una tasa de prevalencia de problemas de salud mental bastante inferior al promedio. La prevalencia de síntomas asociados a sospecha o presencia de salud mental fue 50% o más entre los desempleados versus el 30% de prevalencia entre los ocupados. Esto nos muestra como de manera muy clara algo que es muy intuitivo, y es que el trabajo es un factor protector. En la medida en que el trabajo obviamente entrega sentido, pertenencia, límite y estructura del tiempo subjetivo. La gente que jubila lo sabe al tiro, ya es fácil, no sé, no saber si es sábado o si es lunes, digamos. Pero además tiene un aspecto económico lógico y que se puede ver reflejado en cómo las personas con deuda tienen asimismo una prevalencia mayor de síntomas generales de salud mental y también de síntomas depresivos. Muchas gracias, Daniela, son bastante decidoras las cifras, los estudios, o sea, yo creo que aquí no hay duda de los trastornos que nos ha traído la pandemia a nivel psicológico. Y en ese contexto también quería preguntarle a Patricio, ahora Patricio de Metro que nos acompaña. Desde Metro, lo veíamos un poco en la cápsula y lo que explicó Francisca. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que ustedes como empresa tuvieron que abordar con respecto a la salud mental de sus trabajadores? El principal desafío y cómo lo abordaron, cómo lo desarrollaron. Perfecto, gracias Bernardita. Lo primero, agradecer la invitación, saludarlos a todos los que están participando, Isabel también. Yo creo que la iniciativa es maravillosa poder hablar de esto desde la experiencia. Y efectivamente nosotros vivimos, en términos de desafíos, vivimos un escenario que Francisca lo contamos, lo tratamos de contar en el video. Venías de un momento de un crecimiento, de un posicionamiento, inaugurando líneas, modernidad, futuro, sociedad, y vivimos una crisis. Y vivimos una crisis donde te tienes que replantear muchas cosas. Hablamos del trabajo fuerte como desafío de la resiliencia, cómo nos rearmamos, pero también hay todo un proceso de toma de conciencia, es como un duelo. ¿Cuál es la causa explicativa de esto que vivimos? Que de repente te dañaban las estaciones, arrancaste, cuidaba a la gente, y al día siguiente la misma gente te estaba limpiando la estación. Es extraño, es muy difícil de capturar y hacer el proceso de comprensión para 4.500 personas, 7.000 más del subcontrato,
que dice, esta misma persona la vi ayer haciendo esto y hoy día viene a darme un abrazo y a reconstruir. Por lo tanto, uno de los grandes desafíos fue el contener el proceso de resiliencia y también el rearmarnos y vivir un proceso de toma de conciencia, de entender y de avanzar en términos de futuro. Porque además veníamos de una emoción muy, muy positiva. Entonces ese quiebre emocional claramente fue un desafío fundamental de reconstruir, de sostener y de reconstruir. Yo diría que un segundo desafío potente tiene que ver con esta lógica de una flexibilidad y capacidad de escucha, pero que es súper constante. Yo creo que entramos en un modelo también social y de entorno que es de cambio muy constante, muy rápido, muy acelerado. Por lo tanto, para nosotros fue clave, y además con nueva experiencia, esto no lo habíamos vivido. Entonces, para nosotros fue esencial las encuestas o lo que hacíamos con los pulsos. Los pulsos son distintos instrumentos, Daniela lo explicaba, de ir a escuchar, de retener. Piensa que hicimos un diálogo de escucha para entender qué nos estaba pasando en ese momento, por qué nos pasó esto, y fueron 1.300 personas a hablar. Y más que hablar de eso, fueron a expresar cómo se sentían. No a explicar qué nos pasó, por qué nos pasó esto, desde la construcción de la explicación, no, sumamente emocional. Por lo tanto, entendimos como que los momentos emocionales iban a ir cambiando, que el síntoma que tenía hoy iba a ir cambiando en 3 meses más, y el pulso nos demostró eso. Daniela recién lo decía, cómo iban cambiando los síntomas, cómo iban cambiando el estado emocional. Cada vez fui teniendo mucho más clara la explicación de por qué no había pasado esto. Empecé a pensar menos en el pasado y empecé a pensar más en el presente y en el futuro, y fuiste avanzando. Por lo tanto, para nosotros fue un desafío esa apertura de ir capturando qué le estaba pasando al equipo de manera constante, porque esto iba teniendo movimientos y cambios. Y por lo tanto, nuestra estrategia desde la mesa de salud mental iba a también tener que ir haciendo ajustes, aprendizaje. Por lo tanto, la flexibilidad, la capacidad de escucha para ir viendo el proceso, recogerlo e ir retroalimentando oportunamente, también fue un desafío bien potente. Y yo te diría que otro desafío que yo lo veo hoy día, pero puntual, porque creo que la organización está en proceso de transformación, tenemos mucho vínculo, una empresa vinculada fuertemente desde lo social, con mucho impacto social, con mucha integración social, y movemos de alguna manera también calidad de vida y desarrollo social, tiene que ver con esa sensibilidad y mirada 360 de cómo retomamos la proyección. Cuando has vivido tanto dolor, porque estábamos rearmándonos de una crisis social, lo vimos en las imágenes que arrancamos del fuego, de la posibilidad de muerte, y nos estábamos rearmando y aparece el COVID, y nos reinventamos y nos rearmamos del COVID, y esta cuestión no termina nunca, decíamos nosotros. ¿Cómo empiezas a rearmarte en la proyección de futuro? Piensa que tienes una organización que se tiene que reconstruir, no solo reconstruir en su infraestructura y tecnología, sino que además tienes que operar en el presente, y además tienes que proyectar el futuro, porque toda una sociedad espera que sigas proyectando, construyendo líneas, generando impacto. Entonces, desde el punto de vista psicológico, cómo nosotros hacíamos esa reconstrucción, el vivir el día a día y la proyección de futuro. Por lo tanto, esa mirada 360 y que hoy día podamos tener un diálogo mucho más de futuro con la gente, es decir, ya no solo estamos yendo a reuniones a hablar de lo que nos pasó, tampoco tanto de cómo lo estamos viviendo, sino que ya empezamos también a hablar, y ese es el otro desafío, lo hemos puesto en la agenda, hablar mucho más desde lo futuro, desde el escenario futuro, desde el proyecto, desde la construcción también. Y muy participativo, toda la gente participando, o sea, hicimos, no solo el pulso, hicimos el reimagina, con 1000 ideas, cómo nos reposicionamos, pero empezar a pensar y también hablar hacia el futuro, las mesas de diálogo, etcétera. Hartas iniciativas que nos permitieran esa evolución. Yo diría que esos son como los grandes desafíos, el rearmarnos de la resiliencia, el cambiar nuestra forma de ir escuchándonos y la flexibilidad, y el poder instalar también una lógica de construcción de futuro, vivido esto que he escrito. Muchas gracias, Patricio, muy interesante, porque y también ahí te quería contrapreguntar un poco, porque en el fondo este proceso de escucha, de diálogo, de detenerse un segundo para poder escuchar a los colaboradores, ¿cómo se también en el interior de la empresa? Porque es una empresa que tiene que seguir, no puede parar. A nivel interno, ¿nunca hubo alguna resistencia de que no podemos, tenemos que seguir? ¿Cómo lo pudieron abordar eso para poder darse el espacio para escuchar? Yo creo que es bueno el punto. Lo primero, efectivamente, que no podéis parar, no podéis dejar de funcionar. Entonces se tomaron todas las acciones que fueran una señal y que la gente así lo sintió, que puedas cautelar. Estábamos en COVID, por lo tanto, cómo ajustábamos la operación para proteger, mandar a distancia a la gente, implementar el teletrabajo. Yo siempre digo que dentro de todo lo malo que vivimos en la crisis social, creo que lo bueno fue que nos preparamos antes para el COVID. Y de alguna manera tuvimos un golpe tan fuerte que nos permitió rearmarnos de mejor manera.
Y antes de la crisis uno de repente dice, bueno, el metro, pero también nosotros tenemos que hacer apoyo social cuando, y esto estamos en un ambiente también académico, por eso lo cuento, una persona se arroja una vía o una estación, y eso te deja afectado obviamente a todo un equipo tener que participar de ese proceso. Por lo tanto, de alguna manera, cómo vas capitalizando ese dolor o ese rearmarse, lo empiezas a aprender y a dar un foco distinto. Pero tuvimos que cambiar obviamente la estrategia, estábamos con gran porcentaje de trabajo distante, tuvimos que hacer mucho más despliegue en terreno, los conversatorios presenciales, que debiesen también el contacto cara a cara, desde el gerente general, desayunos o visitas, y poder distribuir mucho más al equipo en ese espacio de contacto. Y lo otro en términos de aprendizaje fue generar muchas instancias de co-construcción de temas que habitualmente tú no habrías. Por ejemplo, hoy día estamos en un proceso también de mirar el propósito, de ver qué ajuste hay que hacer al propósito Metro. Y lo estamos haciendo con participación de toda la gente. O sea, no van solo los ejecutivos, van todos a opinar. El que se quiera inscribir en la construcción y en el armado, desde la participación, desde la opinión, y que eso no sea solo algo declarativo, sino que además le puedas dar feedback a eso que tú declaraste, mira lo que se transformó. O cuando hablo, por ejemplo, de la participación, cómo fuimos rearmando esa participación en el proyecto Reimagina, que tiene que ver también con qué cosas nuevas tenemos que hacer para impactar en esta agregación de valor social. Las 1000 ideas salieron de todos los trabajadores. Entonces, tiene que ver también con que las organizaciones van mutando hacia organizaciones mucho más horizontales, menos verticales, que los espacios de integración y participación hay que refundarlos, absolutamente van a ser distintos, de que el teletrabajo es una lógica del teletrabajo, tenemos un tercio de la gente en teletrabajo cuando estás con COVID, y nosotros tomamos la decisión de seguir con el trabajo híbrido y teletrabajo a futuro, pero no porque haya COVID. De la misma manera que queremos seguir el trabajo de salud mental, y así se lo hemos dicho a los trabajadores, no porque hayamos vivido una crisis, porque la salud mental, verla, atenderla y trabajarla, es algo súper natural. Yo creo que hace 5 años la gente tenía miedo a hablar de que iba al psicólogo, y hoy día nosotros lo vemos con la mayor naturalidad del mundo, o decir tengo problemas de sueño, como decía Daniela, o he sentido ansiedad. Entonces teníamos una brecha cultural muy potente. Por eso yo creo que ha sido una co-construcción, y lo que plantea ahí tú, Bernardita, es bien clave. La forma de relacionarse en las organizaciones también tiene un rediseño, y también yo creo que tiene además una tremenda oportunidad hoy. Absolutamente una tremenda oportunidad. Te has encontrado con tantas realidades con el COVID, tantas familias, Daniela lo describía, los espacios que tienen para vivir, cómo se ordenan familiarmente, cuál es su foco de calidad de vida, cuáles son sus proyectos de reinvención, por qué tiene valoración en este tipo de trabajo, y te encontrás con tantas realidades como gente tengas. Y esa amplitud, esa diversidad, yo creo que es un tema, una premisa fundamental que hay que tener. Como que la norma murió. Y vamos a tener que estar siempre muy atentos a todos esos cambios que se nos están dando, afuera, pero también adentro. Sí, clarísimo, Patricio, muchas gracias. Y para seguir al mismo tema, quiero hablar ahora con Paola Vicentini de Caja Los Andes. Le quiero preguntar, creo que ya hemos llegado casi a un acuerdo de que esto llegó para quedarse. Antes, por eso decía, quizás tener problemas psicológicos o socioemocionales era un tabú quizás. ¿Cómo ves tú desde la experiencia de Caja Los Andes el futuro de la salud mental dentro de las empresas? ¿Es una práctica que llegó para quedarse? ¿Es algo que ya no vamos, la preocupación y el foco que estamos poniendo hoy día, es algo que va a marcar el camino de acá para adelante inequívocamente? Muy buenos días, Bernardita, y buenos días a todas y a todos, y muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de compartir aquí un poco cuál ha sido nuestra experiencia. Sin lugar a dudas, llegó para quedarse, Bernardita. Las empresas somos un reflejo o una parte de la sociedad, no cabe ninguna duda, y esto es en términos de las necesidades, de las afecciones, del desarrollo de quienes conformamos una empresa. Por lo tanto, era súper importante entender cómo se ha visto afectada en general la salud mental de los chilenos, y que nos contaba ahí Daniela con tremendo detalle. Qué rico tener un estudio tan valioso en ese sentido. Nosotros también hemos estado siempre mirando de alguna forma las cifras de lo que estaba ocurriendo con la salud mental, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y sabemos que Chile es uno de los países que se ha visto más afectado. Patricio contaba también, a nosotros nos pasó lo mismo, la afectación ni siquiera empezó con la pandemia, ya había comenzado el año pasado con la crisis social. Nosotros estamos a lo largo de todo Chile, seguimos operando a lo largo de todo Chile,
incluso en crisis social, y nuestras oficinas están ubicadas en puntos bien críticos en cada una de las ciudades, porque bueno, queremos estar muy cerca de la gente. Entonces, en realidad, nuestro entendimiento de que teníamos que hacernos cargo de la salud mental de los colaboradores comenzó incluso en ese momento. O sea, es una iniciativa que venía de antes de la pandemia, y comparto en ese sentido mucho lo que decía Patricio. La crisis del 2019 nos fue preparando de alguna forma para esta situación. Ahora bien, la situación extrema de la pandemia puso en evidencia que las personas son un continuo. Yo creo que de alguna forma Daniela lo mencionaba, que es un continuo dentro y fuera de la empresa. No es que somos personas que estamos parceladas y que uno tuviera que decir, bueno, yo soy Paola A en mi casa, soy Paola B en una oficina. Así también la salud y la enfermedad mental son extremos de un continuo del bienestar. Bienestar que, como bien nos decía Daniela, se ha visto sumamente afectado con estas situaciones que nos ha tocado vivir. Bueno, pues en este contexto es donde las empresas tenemos una responsabilidad evidente de dar las condiciones para que las personas se desarrollen y florezcan en los entornos laborales donde se despliega la mayor parte de nuestra vida, si finalmente nosotros estamos en el trabajo muchas horas de nuestra vida. Y esto no es como un simple afán utilitario, oye, mira, es necesario que la gente esté bien, porque entonces así la empresa le va a ir bien y vamos a mejorar nuestro servicio, vamos a ser más productivos. En realidad, esto es la esencia del propósito de una organización que es realmente sustentable y comprometida con hacer un mundo mejor. Hoy día, ya saliéndonos un poco del tema de la pandemia, volviendo a lo que originó la crisis social del año 2019 y lo que está ocurriendo como movimientos a nivel mundial, las empresas tenemos un rol fundamental que tiene que ver con el desarrollo del mundo en el cual estamos. Y si no tenemos esta perspectiva transversal y sostenible, la verdad es que no hay ninguna posibilidad de que seamos viables. Probablemente lo que vamos a ver en el futuro va a ser que más allá de reaccionar dando un apoyo en términos de salud mental, que probablemente es lo que muchos empezamos a hacer hace 1 año y medio, 2 años, etcétera, el diseño de los puestos, los modelos de trabajo van a tener que ser mucho más a escala humana, mucho más sustentables en lo familiar, en lo laboral, en lo personal. Al mismo tiempo que las culturas de las organizaciones van a tener que ser más inclusivas, van a prevalecer y continuar estas conversaciones sinceras que van a ser muy participativas, pero donde además tenemos que poner como un tema relevante los estados emocionales, porque por mucho tiempo el estado emocional, la salud mental estuvo fuera del mundo del trabajo. Decían anteriormente, la gente tenía vergüenza, temor, era un tema oculto. Hoy día esto va a estar y se va a sostener dentro de las conversaciones en una organización. De esa forma, nosotros estamos convencidos que las organizaciones vamos a vivir y necesitamos vivir un cambio cultural, como reflejo de un cambio mayor que se da transversalmente en la sociedad, que se da transversalmente en nuestro país y que debe legitimar la salud mental como un derecho y la enfermedad mental también como una condición posible. Hoy día no era algo que fuera posible. Es algo posible, es algo real, nos lo decía Daniela con estas cifras tan importantes, y hay que sacarle los estigmas y los prejuicios que habitualmente están acompañando esto. Por lo tanto, para tu pregunta, la salud mental llegó para quedarse, es algo que debe permanecer y que en el caso de nuestra organización, en Caja Los Andes, es algo que estamos sosteniendo. No es algo que pasó, los números de la pandemia están mejorando, sin embargo entendemos que es un aspecto más del cual nosotros nos vamos a hacer cargo. María José lo decía antes, nosotros hemos decidido sostener los programas que estábamos contando, vamos haciendo variaciones porque a través de la escucha que hacemos de nuestra gente hay que ir evolucionando, hay que ir entendiendo cuáles son los desafíos y cuáles son las necesidades de hoy día. Lo decía también Patricio, el tema del teletrabajo en el caso de la Caja también
va a quedarse en un modelo híbrido en aquellos casos que esto es posible, y eso trae nuevos desafíos, porque ya no es un teletrabajo como el que vivimos en la pandemia, que estaba sujeto a un marco que estaba bastante definido por las circunstancias que tuvimos en la pandemia. Hoy día tenemos que encontrar ese punto de equilibrio que vaya reflejando las necesidades de la empresa, que refuerce la cultura y los valores de la empresa y que recoja lo mejor para nuestra gente. Clarísimo, no tengo ninguna duda sobre lo que acabas de comentar, así que muchas gracias. Y quiero volver con Daniela, como para poder ir concretando quizás un poco cómo bajar estas necesidades que hemos expresado, que hemos conversado a las empresas. O sea, tú como experta, ¿qué tips, qué datos, qué recomendaciones le podría hacer a las empresas, a los equipos de trabajo, a quienes lideran, para poder mantener una salud sana, no solo durante la pandemia, sino que ya proyectando de aquí lo que hemos dicho, que esto ya llegó para quedarse? ¿Cómo lo vamos involucrando? ¿Cómo lo vamos incorporando? Entiendo. Primero, Bernardita, me gustaría partir con una obviedad, felicitar a Metro y Caja Los Andes. Finalmente me toca ver tanta experiencia, a veces uno queda con una desesperanza aprendida. Quizás voy a decir algo políticamente incorrecto, pero es fácil a veces para las organizaciones decir, ¿sabes qué? Esto es laboral y esto pertenece a la individualidad de cada colaborador. Y finalmente el darse cuenta que si comenzamos a hacernos cargo de la salud mental como un continuo de bienestar, lo que comentaba Paola, que me encantó, esto de, que es crucial, ¿no es cierto? Entender que somos uno, entender que la empresa tiene un rol fundamental y transversal, y que finalmente no podemos separar a cada uno de nosotros de nuestro contexto, ¿sí? Entonces, que va a ser un buen día el día de hoy. Qué lindo escuchar además que las prácticas que nos comentaban, yo, bueno, además antes leí, tenía unos torpeos, leí resúmenes de lo que habían hecho Metro y Caja Los Andes, y me parece espectacular, porque además está muy en línea de las prácticas que propone la Organización Mundial de la Salud en el contexto de pandemia. Y bueno, me gustaría comentar los 4 frentes, que justamente incluyen estas prácticas que propone la Organización Mundial de la Salud. Lo primero, uno tiene que ver con organizarse para responder a una crisis. Lo otro tiene que ver con el manejo de la incertidumbre. Después, demostrar empatía y por último, el tema de la comunicación efectiva. Déjame hacer un poco de doble clic en cada uno. Sin embargo, también me gustaría partir con que necesitamos una línea base primero, y que lo comentó María José Líbano de la Caja de los Andes, sobre el programa de contingencia COVID. Necesitamos una línea base que tiene que ver con mostrar que el trabajo es un lugar seguro en donde no te vas a contagiar, ¿sí? Esa es la línea base. Después de tener eso, nos preocupamos de la salud emocional, ¿sí? También, quizás también es políticamente incorrecto, pero prefiero, ¿no es cierto?, personas no enfermas primero físicamente que no vayan a morir, digamos, y luego preocupémonos de la salud mental. Entonces, primero partir con esto de cómo la empresa se organiza para responder a una crisis. Finalmente tiene que ver con cómo flexibiliza su forma de trabajar, lo comentábamos, ¿no es cierto?, respecto al tema de teletrabajo, también flexibilidad respecto a lo horario, también respecto a manejo de la sobrecarga laboral. El tema de la sobrecarga laboral es hoy día, voy a hacer un paréntesis, respecto a las enfermedades profesionales de salud mental, que venían al alza desde el 2017, nosotros veíamos, no sé, 1.700 casos, 1.900 casos, 2.000 casos, y el 2020 se frenó, ¿sí? Y empezó, era así, tic, 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 bajó, ahora empezó a subir un poco en mayo, pero lo que es interesante es que la gente de riesgo, lo que estaba enfermando a los trabajadores hoy en Chile, generalmente se relacionaba con violencia en el trabajo, específicamente liderazgos disfuncionales, acoso laborales, y en cambio ahora es sobrecarga laboral, ¿sí? Entonces tenemos que poner ahí un ojo. Entonces él decía, ¿cómo organizarse para responder a una crisis? Quizás ver el tema de la sobrecarga, disminuir cargas de trabajo, mejorar condiciones laborales, aumentar quizás vacaciones, el tema de lo mixto, ¿no es cierto?, teletrabajo, días presenciales, lo que comentaba Patricio, también que es algo interesante, esto, cómo la crisis social nos preparó para la pandemia, porque al final la crisis social nos preparó para, ¿no es cierto?, para responder a una crisis. Yo iría más allá,
cómo los terremotos primero nos prepararon, ¿no es cierto? Y algunas empresas tenían ya estos modelos respecto a crisis. Tenemos terremotos, tenemos la crisis social y luego la pandemia. Por otro lado, cómo la empresa toma decisiones en medio de la incertidumbre. Cómo es capaz también, a ver, yo diría que a nivel de salud mental, a nivel psicológico, en realidad, el tema de la pandemia y su impacto tiene que ver justamente con la incertidumbre. Oye, acuérdense, nosotros en un principio, el año pasado decíamos, vamos a poder, no sé, bailar cueca el 18 de septiembre, después vamos a poder pasar la Navidad sin mascarilla. Es pura incertidumbre, los niños van a volver al colegio, o me los van a devolver, ¿sí? Entonces, la empresa es capaz de entregarle certidumbre a sus trabajadores. Y me refiero desde las cosas tan relevantes como mantener los puestos de trabajo, hasta entregar información clara respecto a las medidas de seguridad que se toman. También el tema de cómo se comunican los propios líderes, ¿no es cierto? Y muchas veces, que también lo encuentro bien bonito, es cómo las empresas son capaces, no sé si bonito el adjetivo, perdón, interesante supongo, cómo las empresas son capaces de masticar la información y entregar la información ya, ¿no es cierto?, resuelta, basada en la evidencia, a sus colaboradores. Otro tema que me encantó, porque lo hablamos harto ahora, se habló harto ahora, tiene que ver con cómo demostrar empatía, cómo lidiar con la tragedia humana como una prioridad. Esto significa conocer a los miembros del equipo, estar disponible para atender las dificultades, ¿no es cierto?, que pueda presentar cada uno, quién tiene niños chicos, quién tiene adultos mayores a su cuidado, quién está solo. Entonces tiene que ver también con monitorear el estado de salud mental de los trabajadores y obviamente diseñar iniciativas para contribuir a estas problemáticas. Promover, cofinanciar, financiar la consulta psicológica o psiquiátrica, como por ejemplo lo que hizo Metro con el programa Plenamente, ¿no es cierto?, en donde tuvieran este fono apoyo, o los conversatorios, o lo que nos comentaba Francisca, ¿no es cierto? También el tema del aumento de cobertura psiquiátrica y psicológica que hicieron, eso también creo que no se nombró acá, pero creo que es algo muy relevante. Y también la asistencia psicológica en estos diferentes formatos de la Caja Los Andes. Y por último, tengo la sensación que a veces lo que estoy diciendo son puras obviedades, pero la verdad es que bueno, hoy día las vemos reflejadas, ¿no es cierto?, en lo práctico, en este webinar, pero además son obviedades que a las empresas les cuesta hacerse cargo a veces, o tiene esta sensación, como yo les decía, de que es un problema que pasa de lo laboral, ¿no es cierto? Y cuando hablo de la comunicación efectiva, tiene que ver con mantener la transparencia, entregar actualizaciones, jefaturas claras, que no entreguen doble discurso, que promuevan instancias que permitan al diálogo del equipo, ¿no es cierto?, que permitan el diálogo con la autoridad, y me encantó porque esto se habló, ¿no es cierto?, permitir la retroalimentación, conocer el estado real de lo que está pasando, promover muchas veces que el equipo proponga acciones que ayuden al autocuidado. Nos ha pasado, por ejemplo, con temas de servicio de salud, que se nos ocurren desde arriba, ideas preciosas, y uno las baja a las personas que están ahí con arremangados, ¿no es cierto?, dicen, esto no me sirve, quizás lo que yo necesito es una colación a media mañana y punto, no quiero pausas saludables, quiero, no sé, quiero una sala donde pueda descargarme, lo que sea. Muchas veces lo que ayuda, lo que va a funcionar también, ¿no es cierto?, y se comentó, pueden hacer desde los colaboradores, saber lo que le está pasando a la gente, ya sea a través de encuestas, como la encuesta Pulso de Metro que comentaba Patricio, o el check-in emocional de Caja Los Andes que comentaba Paola, buzones, reuniones directas con jefatura, pero muchas veces, perdonen por hablar también en negativo, pero muchas veces las organizaciones tienen miedo de preguntarle a los trabajadores qué es lo que sienten, porque tienen la sensación de que si yo le pregunto cómo te sientes, me tengo que hacer cargo de todo, ¿sí? Tengo que tomar esta visión bien paternalista, pero lo que es interesante es que muchas veces el diagnóstico es un tratamiento en sí mismo, y eso es precioso. Muchas veces simplemente preguntarle al otro cómo te sientes, o estás teniendo tales síntomas, o el check-in emocional, a ver, ponte tú en este nivel, ¿dónde estás? Eso en sí mismo ya es una intervención. No es solamente un diagnóstico. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en este tipo de iniciativas en España, en Inglaterra y hasta mismo en Brasil, es que en general
Estas llamadas telefónicas o estados de contención, por ejemplo, se utilizan muchísimo menos de lo que uno cree. De un 5, un 8, un 10%, no suben del 10%, especialmente cuando va durante mucho tiempo. Sin embargo, las encuestas de satisfacción van para arriba, porque la gente sabe, y que eso también es muy, muy lindo, estoy teniendo un síntoma, mi organización me está conteniendo, por ejemplo, con esta llamada telefónica, ni siquiera voy a llamar, ya es contención saber que tengo la llamada telefónica. Es como la gente que a veces toma psicofármacos, por ejemplo, y va con un psicofármaco en su billetera, y dice, ay, me estoy sintiendo ansiosa, tengo un psicofármaco en mi billetera, ok, me baja la ansiedad, no necesito tomármelo, porque sé que está ahí. Entonces, lo que encuentro también algo interesante cuando hablamos de la comunicación es también entender que el diagnóstico, primero, no me obliga a hacerme cargo de todo el proceso. Sí, obviamente, me entrega un termómetro de lo que está pasando, pero entender que el diagnóstico es una intervención y que muchas veces acá esto es como la mujer del César, ¿no es cierto? Tenemos que ser y parecer. También hay muchas organizaciones que han hecho muchas cosas, pero que no las comunican. Y que los colaboradores no tienen muy claro dónde llamar, cómo hacerlo, puedo entregar mi feedback, dónde, cómo. Bueno, si es que la verdad es que si no se sabe, eso no existe, es así de simple. Muchas gracias, Daniela. Creo que la invitación a todos a sumarse a este cambio cultural que yo creo que estamos atravesando ya está hecha. Y para cerrar, que nos quedan pocos minutos, quiero hacerle una pregunta como a modo de cierre, tanto a Patricio como a Paola, que es en el fondo, y también volviendo al nombre de este ciclo de webinar, el desafío post-pandemia. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo nos adelantamos para ir retomando una normalidad, para ir equilibrando una vida normal con estas medidas que yo he tomado? ¿Cómo lo voy a ir haciendo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han ido abordando en sus empresas para poder ir retomando la normalidad, pero también mantener estos aprendizajes que nos dejó primero el estallido, después del COVID? ¿Y cómo lo vamos integrando? ¿Y cómo vamos a hacer de esto una constante? Patricio, primero, por favor, en breves minutos para poder darle paso a Paola. Sí, súper breve. Lo primero a destacar ahí, bueno, la Paola también lo decía, el valor de la inclusión en esta lógica de búsqueda de soluciones. Por eso también puse el fondo hoy día de pantalla nuestra política de inclusión y diversidad que estamos celebrando esta semana en Metro. Así que van a ver algunas cosas también en las estaciones. Oye, pero mira, yo creo que hay aprendizaje en esto y cómo lo sostenemos. Claramente hay un cambio cultural y la salud mental es permanente. Yo creo que hay que hacer una migración importante. Lo decía también la Paola, desde lo curativo. Veníamos de una cultura súper desde lo curativo. Me tomo el medicamento, me pasó esto, estoy viviendo esto, no duermo, tengo dolor muscular, bueno, ¿cómo lo curo? Mucho más el anticipar, más que lo curativo, lo predictivo. Y yo creo que ahí hay un tema que nos queda a nosotros como desafío, cómo lo instalamos en que hablar de estos temas, el cuidarse, que cuando hablamos de flexibilidad laboral, está muy relacionado con calidad de vida. Ok, pero ¿qué vamos a entender como calidad de vida? Ese es un punto súper importante, que vamos a disponer y que vamos a entender como calidad de vida para que las empresas también migren a esa comprensión y a ese estándar de calidad de vida. Porque es la manera de anticipar, no solamente desde la lógica de curar. Yo creo que ahí hay un cambio y obviamente un desafío futuro importante. También lo decía Daniel, tiene que ver con migrar en una perspectiva de que si quiero anticipar escenarios, también viene el autocuidado. Es como soy consciente de mí, de lo que siento y lo que me pasa, que yo creo que también tenemos un desafío en eso. Tenemos poca cultura de ser conscientes cómo me voy sintiendo, cómo lo estoy viviendo, y en general lo hago consciente cuando ya estoy cerca de vivir la crisis. Por lo tanto, también hay un tema de cómo yo también me hago cargo. No solamente desde, comillas, el entorno protector, de tener una organización que me generó todas las condiciones y el saber que existen, ya me genera una protección, sino que también ir evolucionando a cómo yo me hago cargo, que fue lo mismo que vivimos en algún momento cultural en materia de seguridad, en prevención de accidentes, desde que me daban todas las reglas para no accidentarme hasta que yo empecé a ser consciente de mi propio autocuidado y anticipar y prevenir situaciones que me pudiesen poner en riesgo. Yo creo que tenemos ahí también un desafío importante. Creo que otra idea, hay una evolución potente en toda la gestión de personas y organizacional en lo que es el People Analytics. O sea, la Daniela contó tiene datos, y es importante tener feedback, no solamente lo que la gente me dice, sino que anda mirando todos los indicadores que te están apareciendo en licencias, tipos de licencias, tipos de problemáticas, temas de liderazgo, indicadores. Ve las cuentas de clima, de repente tienes temas de clima, te aparece golpeado un aspecto que tú sabes que está súper relacionado con salud mental y con liderazgo. Bueno, tengo claro que tengo que ir a intervenir, tengo que hacer algo.
Por lo tanto, hay mucha data, hay mucha información que habitualmente no la veíamos de manera integrada para poder anticipar escenarios que nos estén dando cuenta y prevenir, no necesariamente curar. Yo creo que ahí tenemos un desafío que es bien potente para poder instalar un modelo de flexibilidad y calidad de vida. Creo que esos son, y quizás lo último con esto cierro, tiene que ver también un desafío de la innovación constante. Hoy día tú, decía Daniela, la incertidumbre, y efectivamente tienes mucha incertidumbre. Creo, y lo hemos conversado en el metro, que vamos a vivir incertidumbres de manera más constante en los modelos de vida. Todo va cambiando muy rápido, por lo tanto, en cómo yo me preparo transversalmente para enfrentar distintos escenarios, no para enfrentar un escenario que es el que creo y espero ocurra, sino que me voy preparando en la vida para enfrentar distintos escenarios, y cuando veo que hacer algo A me permite enfrentar distintos escenarios, creo que estoy más preparado, y eso también es un cambio en los diseños estratégicos. Clarísimo, yo creo que nos queda muy claro. Paola, ¿qué podrías agregar al respecto? Bueno, Patricio dijo mucho, lo dijo casi todo. Sin lugar a dudas, lo que tenemos que hacer es un cambio cultural, eso no cabe ninguna duda. Las empresas son organizaciones y como tales son comunidades de personas que no solo expresan ideas, juicios, que no se mueven solo en lo racional, sino que tenemos que entender que también viven desde la emoción, desde los afectos, que son finalmente los que marcan la realidad más íntima del humano, lo que hace la distinción del ser humano. Esta dimensión, históricamente, y en el mundo de las empresas sobre todo, estuvo súper oculta, porque teníamos una mirada mucho más utilitaria, más mecanicista, y gracias a Dios han sido superadas por el reconocimiento de que, algo que sabíamos hace mucho, las emociones son las que nos predisponen, son las que abren o que cierran el mundo. O sea, dependiendo de la emoción desde la cual yo me mueva, si veo el mundo con un montón de posibilidades o en realidad veo que no tengo hacia dónde ir. Desde ahí se crea, se innova, está la capacidad de empatizar, de conectarse con un propósito común, que es finalmente lo más relevante en las organizaciones, lo que moviliza, hace distintivo una organización y que probablemente es lo que permitió que algunas organizaciones pasaran esta crisis o estas dos crisis de las cuales hemos estado hablando en forma exitosa, es eso, compartir un propósito común. Entonces, desde esta perspectiva, entendiendo el rol que tienen las emociones en las personas, es que es tan importante la preocupación por la salud emocional, y que esto no es una de más, no es yo me voy a preocupar de la salud física, de que la gente no tenga accidentes, de que no se contagie de COVID, sino que es un foco que debe ser primordial, debe ser prioritario, porque una organización es una red, es una comunidad que sintoniza emociones que disponen a la colaboración en el día a día. Entonces, las personas pueden ver afectada su salud emocional por lo que ocurre en la empresa o por factores externos. Cualquiera sea el caso, independiente de donde esto venga, como decía recién también Daniela, el rol de la empresa y de los líderes dentro de ella es súper relevante. No podemos cerrar los ojos, tenemos que hacernos cargo. Construir un mundo mejor, en definitiva, desde las organizaciones pasa porque reconozcamos, como lo dicen algunas corrientes, como el capitalismo consciente, que las personas son una fuente de energía renovable, son de hecho la fuente de energía renovable más grande del planeta, y van a poder llegar a desarrollar todo su potencial en la medida que atendamos y entendamos esta dimensión emocional. Tenemos que hacer este cambio cultural, tenemos que focalizarnos en eso, y desde ahí va a surgir la capacidad de enfrentar todos estos desafíos que van a seguir ocurriendo. Comparto completamente lo que decía Patricio. El cambio llegó para quedarse, eso lo tenemos hace mucho tiempo, y lo único que vemos hoy día es que los ciclos de cambio son cada vez más cortitos. Por lo tanto, tenemos que estar súper preparados para enfrentarlo. Muchas gracias, Paola. Sin duda, todas estas crisis que hemos pasado nos dejan muy preparados para lo que viene. Así que, solamente para cerrar, muchas gracias a las empresas que nos acompañaron, a Daniela como nuestra experta, al público que se conectó, que nos acompañó, que participó. Y nada, los quiero dejar invitados para este ciclo que estamos empezando hoy, todos los miércoles a las 9, por la misma hora, por el mismo canal, donde vamos a ir abordando cada una de las 20 prácticas que se identificaron en el premio, y los dejo a todos invitados para la próxima reunión del próximo miércoles, donde abordaremos
el tema de trabajo en pandemia, donde conoceremos la experiencia de EY y Scotiabank. Así que inscríbanse, conéctense y los esperamos para que, además de conozcan esas iniciativas, puedan también sacar lo mejor, lo que les parezca, y ir implementándolo en sus propias empresas. Así que nos vemos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día.